El Senado sesionó esta mañana de manera extraordinaria y los detalles los trae Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Robert? Buenas tardes, compañeras, ¿cómo les va? Bueno, justamente sí, arrancó con todo el país, no solamente la asunción del nuevo gobierno, comienzo de las clases, como vimos con nuestra compañera Rosario, y ahora aquí sesiona el Senado desde las 9:30 de la mañana. Ahora ven la sala vacía atrás mío, finalizó sobre el mediodía, una sesión extraordinaria, presidida por primera vez por la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que fue justamente investida en su cargo el pasado sábado 1 de marzo, y entonces presidió por primera vez, y lo va a hacer durante los próximos, toda la legislatura, durante los próximos 5 años. Distinto es en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, donde año a año van cambiando entonces quién la preside, se ponen de acuerdo los partidos políticos, de acuerdo a los votos, y eso va cambiando. Aquí no, en el Senado no, y en la Asamblea General siempre es lo mismo durante toda la legislatura. Una sesión que en realidad también para lo que sirvió es para ir tomando juramento a los senadores que fueron ocupando sus bancas, en lugar de aquellos que por votación sí lograron alcanzar el Parlamento, pero que tienen cargos ejecutivos ya en el gobierno entrante. Bueno, ya entonces los suplentes fueron tomando juramento y posesión entonces de la banca, y también algunos, en el caso de los partidos tradicionales, algunos senadores que hoy tomaron juramento en realidad son diputados, pero el senador titular está de vacaciones y todavía no ha asumido. Cuando asuman, quien hoy tomaron este juramento van a pasar a diputados y ahí van de vuelta a tomar juramento. Bueno, se está reacomodando el Parlamento Nacional para arrancar entonces en esta nueva legislatura con los titulares de las bancas. Dicho esto, un Parlamento, les decía, que tuvo 2 horas y pico de sesión, en las cuales tal vez lo más destacado fue el desarchivar 3 proyectos que el Frente Amplio había propuesto en la legislatura anterior, que no les fue llevada por la mayoría en ese momento del oficialismo, o sea, es decir, de la coalición republicana. La actual senadora y quien presidió la sesión, Carolina Cose, nos comenta de qué se trata. Son 3 proyectos que van en línea con lo que estamos viviendo en marzo, mes de la mujer. Uno de ellos tiene que ver con lograr, intentar la paridad, no solamente ya a nivel de género y de oportunidades, sino también a nivel salarial. Después también se habla del tema del abuso sexual, si como delito debe prescribir o no debe prescribir. Bueno, todo esto lo vamos a escuchar entonces lo que nos decía la ingeniera Carolina Cose en la antesala del Senado hace unos instantes. Hay un desarchivo de 3 proyectos importantes. El primero tiene que ver con el matrimonio infantil. Uruguay está observado por más de 10 organizaciones internacionales porque el límite de edad para casarse es 16 años y en todo el mundo, en todas las organizaciones internacionales, esto se ve como una fragilidad en términos de derechos humanos, y el desarchivo que se está haciendo es de un proyecto de ley que presentó el Frente Amplio en el periodo anterior, donde esa edad se subía a los 18 años. El otro proyecto que se desarchivó es uno que estructura un sistema de información de InMujeres que tendría la información tanto de, digamos, de todas las empresas de más de 50 empleados, del sector privado, del sector público, de los entes autónomos, de los servicios estatales de derecho privado, de todas las empresas. Y en este proyecto se establece que InMujeres puede pedir y le tienen que dar la información en términos de promedio salarial de hombres y de mujeres, tanto el BPS como los organismos competentes, y que InMujeres puede contar con el apoyo de AGESIC y del Instituto Nacional de Estadística. El otro proyecto que también se desarchivó, creo que es muy importante, y trata sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. O sea, ese tipo de delitos no tendrían prescripción. Saben que la prescripción es un elemento del derecho que está bien que esté como elemento del derecho, porque para algunos delitos, pasado determinado tiempo, como que el delito ya venció, digamos. Acá lo que se está planteando es que en el caso de delitos sexuales no haya esa posibilidad, que sean imprescriptibles.
Muy bien, ya fuera lo que tiene que ver con la sesión, en estos días estuvo sobrevolando, sobre todo en redes sociales, qué pasa con el cambio de postura del gobierno, la postura oficial del gobierno uruguayo. La anterior, que presidía la calle Pou, reconocía a Edmundo González como presidente de Venezuela electo y por supuesto a Maduro no. Nunca Maduro llegó a presentar las actas para tratar de validar entonces el voto popular. En este caso se expidió el canciller Lubetkin diciendo que no reconoce ni a uno ni a otro, ni a Maduro ni tampoco a Edmundo González. Esto entonces trajo algunas molestias en algunos actores de la actual oposición, diciendo que esto es un gran retroceso. Se está evaluando entonces si por este tema se puede llegar o no a convocar al Parlamento al nuevo canciller, pero ya recordemos que Lubetkin ya dijo, aceptó venir a la Comisión de Asuntos Internacionales. Vamos a compartir entonces qué nos decía varios actores de la oposición al respecto. Nos sorprendió, obviamente nos sorprendió negativamente el cambio de postura del gobierno y el anuncio del canciller, porque Uruguay había sido consecuente, el gobierno anterior, no solo en decir que en las elecciones de Venezuela hubo fraude. Creo que todos los organismos internacionales que auditaron la elección así lo comprobaron, incluso algunos que estaban a la espera de una resolución para que el Frente Amplio, en su momento que demoró pronunciarse, se pronunciara, donde determinaron sin ningún tipo de cortapisa que hubo fraude en las elecciones de Venezuela y por ende el no reconocimiento a la legitimidad de Maduro como presidente. Es un paso atrás enorme y aparte me rompe la vista la contradicción. Todos estamos de acuerdo en que Maduro es un dictador, en que Maduro no ganó, tuvo un solo oponente y si Maduro no ganó, tampoco ganó el otro. Es hacer malabares con la incomodidad. El reconocimiento de nuestro gobierno y del mundo era el reconocimiento a la democracia. Hay un cambio de posición muy fuerte ahora, que incluso contradice la posición que el propio presidente Orsi tenía cuando era candidato, que le costó pero reconoció que en Venezuela había una dictadura y que Maduro era un dictador. Pero bastaron 3 días para que su canciller hiciera esta pirueta donde dice que no reconoce al gobierno electo, lo cual funcionalmente es estar del lado de Maduro, porque al mismo tiempo en la misma declaración dice que en Venezuela hay un presidente, que es el dictador Maduro. La situación de Venezuela está en una especie de limbo porque, bueno, justamente Maduro no tiene chance de respaldar con actas, pero también Edmundo González se autoproclamó, pero bueno, no está presidiendo el gobierno de Venezuela. La declaración del canciller, según el oficialismo, va en ese sentido, es de no reconocer a uno ni otro, esperando que las cosas se terminen de definir. Vamos a escuchar entonces, y por ahí voy cerrando por aquí, desde el Parlamento Nacional, lo que opinan o lo que aportan, digamos, desde el oficialismo, tanto la actual presidenta del Senado como Cayani. Lo escuchamos. Yo creo que hay que ser más cautos, más tranquilos. Lo que dijo el canciller, además, en su momento ha sido la posición que ha tenido el Frente Amplio en general, pero además ha sido la posición más equilibrada que ha tenido la mayoría de los países de la región y del mundo que más o menos tienen gobiernos un poco más serios. De hecho es la posición de la Unión Europea. Es decir, ya el hecho de reconocer un presidente, en aquel momento Juan Guaidó, autodesignado, generó unos problemas importantes en Venezuela, además de lo que ya tiene Venezuela de su democracia, y bueno, lo que ha planteado el canciller es en sentido, es decir, bueno, una posición más equilibrada, nosotros no reconocemos ni a uno ni a otro, y bueno, lo que queremos justamente es tratar de ayudar a que en Venezuela se pueda recorrer la democracia, que haya menos autoritarismo y que sobre todo los uruguayos y uruguayas que están allí también estén por lo menos cuidados, que hoy lamentablemente están desamparados porque no hay una presencia diplomática del Uruguay en ese sentido. Yo, digamos, creo que Uruguay siempre tiene que manejarse ajustado a derecho, y si el canciller hizo la declaración que hizo es porque se está ajustando al derecho internacional como hacen todos los países. Pensemos lo que pensemos.
Nosotros tenemos que mantener relaciones diplomáticas ajustadas a derecho internacional con los países y los pueblos independientemente del gobernador de turno, y eso vale para todo el mundo. Lo que sí veo que no cesa es, digamos, a mí lo que me interesa es que hablemos de Uruguay, que podamos entender con qué línea de base estamos, en qué condiciones verdaderas encontramos todas las áreas de trabajo en la cual ya durante esta semana empiezan a tomar posición ministras y ministros. Entonces hay mucho por hacer en Uruguay. Agradecemos a Roberto el contacto.